Hola inquietos y bienvenidos a Inquietas Palabras, yo soy Valentina Maestre y hoy vamos a hablar del maltusianismo y Thanos. Quédate conmigo hasta el fin. Bueno amigos, como lo prometido es deuda, aquí tenemos otra vez como la sección en la que quiero como explicarles de astrología, de sociología y como cosas de elementos de la cultura pop y así. Entonces yo me coloqué hace poco, vi una clase que se llama Estudios de Población. Bueno, en realidad no fue hace poco, fue ya varios semestres atrás, en donde nos explicaba la teoría del maltusianismo, que es un poco lo que propone Thanos. Entonces hoy quiero como hablarles un poquito de eso, explicarles qué significa, qué pito, qué flauta, para que aprendan un poquito de sociología, el maltusianismo y los estudios de población. Primero, los estudios de población son los estudios que estudian que trabalenguas, ¿no? Cómo cambia la población y toma en cuenta más que todo la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad dentro de una sociedad. Esto empezaron Malthus, por eso les dije que yo leí sobre Malthus y la teoría del maltusianismo, porque fue el auge de la revolución industrial. ¿Y esto por qué pasó? Esto fue una época en donde muchos países empezaron a incrementar la producción de bienes y servicios gracias precisamente al proceso técnico. Se supone que nunca más hubo tanta acumulación de capital como cuando empezó la revolución industrial. Eso lo hablamos en otro video. Esto provocó que las leyes de cercado y el auge de las fábricas provocaron la separación de los productos de sus pequeños fabricantes o productores por primera vez en la historia, causando que la pobreza creciera a nivel exponencial. Lo que pasa es que los individuos en esta época, digamos que era más común empezar a ver gente pidiendo, porque era gente que precisamente venía como de todos estos cercados, como les decía ahorita, o todo lo que estaba alrededor de las ciudades, que era netamente agrícola. Entonces, bueno, la gente, había mucha pobreza, escasez de alimentos y Entonces Malthus, quien era un clérigo y demógrafo, tomó datos sobre la población. Precisamente así se empiezan como a hacer los estudios, teniendo en cuenta la producción de bienes y servicios. Y este hombre llega a la como conclusión, de hecho esa conclusión hoy nos permea, un ejemplo de ello es Thanos, que el exceso de habitantes en el mundo, bueno, o en Inglaterra, que era donde él vivía, y hacía que hubiese carencia para todos. Entonces él formuló una ley que dice: la población crece a razón geométrica, los alimentos lo hacen en proporción aritmética, es decir, mientras que los alimentos se producen en una cantidad 1, 2, 3, 4, los humanos se multiplican de forma proporcional 1, 2, 4, 8, 16, lo cual eventualmente provocará una especie de colapso. ¿Les suena conocido? Y lo deja muy claro precisamente desde, bueno, su aparición estelar en Los Vengadores. Otra cosa que también estaba muy en cuenta en la teoría de Thanos era que había que hacer una población de un control de la población sobre la natalidad. Saben, como que él decía que hijos hasta el matrimonio, abstinencia, que no todo el mundo podía tener hijos, porque esto era una variable súper importante. O sea, entre menos niños nacieran, recordemos que mucho antes de la Edad Media, la gente tenía un montón de hijos porque solo podrían sobrevivir 2 o 3. La mayoría se morían en el proceso. Lo mismo pasaba en Inglaterra. Entonces Malthus llegó a la conclusión que para que la sociedad prosperara, y ustedes me van a decir cualquier parecido con Thanos es pura coincidencia, se tendría que eliminar un sector de la población. Y estos por lo general eran eliminados a través de fenómenos naturales, plagas o epidemias, y la guerra. Creo que era una cosa muy cómoda para el clérigo, porque él decía que precisamente los que morirían eran los que estaban más desprotegidos o los que no tenían las situaciones para afrontarlas. Y esto a su vez se apoyaba mucho en la teoría darwinista, que de hecho hay un libro que terminó hace poco que se lo voy a traer, que se llama De animales a dioses, y se apoyaba en que precisamente lo que Darwin proponía, que solo los más fuertes lograran adaptarse. Es decir, que las víctimas de la pobreza, los soldados que vayan a líneas enemigas y aquellos que no tengan los medios para curarse, pues. Entonces Milord Thanos, por otro lado, ofrece una solución un poco más práctica, y es que él busca la erradicación de forma objetiva. Ricos y pobres, sin importar su condición, van a morir, porque precisamente lo que propone es que se elimine la mitad de la población sin importar su condición o bueno, lo que sea. Pero entonces ahora yo les pregunto, ustedes se toman 5 segundos y lo piensan. ¿Ustedes creen realmente que esto ayudaría a la población? Bueno, a la población de la humanidad, porque entonces ahora, pero está en otros países, en otros planetas. Y yo les digo a ustedes con sinceridad, ¿seríamos felices si la mitad de la población muriera?
Y no lo digo solo por lo que vimos en, bueno, la última película de Los Vengadores, que creo que nos dejó, no hace entender por qué no se puede eliminar la mitad de la población. Pero yo les digo a ¿ustedes creen que serían felices si la mitad de la población muere el día de mañana? Lo que nosotros vimos en la clase cuando estábamos viendo a Malthus es que es completamente falso y que es un mito además. Y sobre esto, ustedes no creen, pero se han construido un montón de políticas públicas, de economía, de formas de economía, porque si se cree y hay una idea como generalizada que si eliminamos la mitad de la población vamos a poder sobrevivir, y el problema no es la población. Y esto, por ejemplo, un ejemplo de esto es que en China se acuerdan que solo se podía tener un hijo, ya esa regla quedó obsoleta y ya se puede tener más de un hijo, pero era precisamente por este planteamiento. Yo les quise traer unos datos que son datos y hay que darlos, y es que en el mundo en realidad la producción mundial de alimentos supera el número de la población total en proporción de 1,5 veces, es decir que podemos alimentar a toda la población y nos sobra. Pero entonces ustedes van a decir, Valentina, pero entonces ¿por qué pobreza? El problema de todo esto radica en que la producción de alimentos está mal distribuida. Mientras que existen lugares en los que incluso los alimentos están de sobra, en otros no hay para alimentar a más de una persona. Tan solo en Estados Unidos se desperdicia 1.655.000 millones de dólares en comida, lo cual bien podría ser consumido por los individuos de la población donde no hay distribución. En China existe este mismo problema, provocado también por la economía y por la concentración de masas en las ciudades, no por la sobrepoblación. De igual forma, el sistema económico contemporáneo, el cual alejó al productor de su producto convirtiéndolo en una máquina para una fábrica, y aquí quiero hacer un paréntesis porque esto es a lo que se le llama enajenación. Produce un producto que no es para ti. Provoca que menos personas tengan los medios monetarios para adquirir bienes o servicios, mientras que ellos tienen menos. Aquellos que tienen mejor salario pueden acaparar más de esos productos. Por eso ustedes dicen o ven que dicen mejores salarios, mejores condiciones laborales. Esto lo llevan peleando los obreros desde el siglo XIX. O sea, quiero que se den cuenta que esto es algo de larga data. Entonces, como conclusión, Valentina, presentaste una tesis, una antítesis, yo era la conclusión. Como nos enseñan a plantear los problemas que están mal, pero de eso hablamos otro día. Eliminar la mitad de la población no va a solucionar el problema, ¿saben? Porque el problema no es la población, como ya les he dicho. Solo reducirá la cantidad de personas en el mundo, pero aún seguirá habiendo pobreza y mala distribución en los recursos. Y entonces ahora tú dices, criticas y no da solución. Pues es muy fácil. Lo ideal es que los gobiernos subsidiaran las fábricas productoras de alimentos y que todos los ciudadanos pudiesen recibir una ración para sobrevivir de manera digna. Estos son los principios básicos del socialismo, pero aún existen demasiadas fallas en el sistema para lograr una estructura infalible. Si me lo preguntan a mí, Valentina Maestra, yo creo que todos los gobiernos y todas las formas de economía se deberían unirse. Porque mientras en unas partes como Europa la gente, y en Estados Unidos, bota toda la comida, en partes como África o Latinoamérica todavía se necesita un montón, y es donde es la mayor tasa de pobreza en el mundo. Si Thanos tenía el poder infinito en sus manos, quizás debió optar por otra opción para salvar el mundo, en lugar del genocidio. Otro día hablamos de genocidio. Toda esta idea de que el mundo sería mejor si hay menos personas nace de precisamente los mitos y vienen del malthusianismo, por eso quise como darles un contexto y explicarles todo. Precisamente este mito favorece mucho la industrialización y la globalización, porque se supone que debes producir más cosas para ayudar más a la gente y pues el negocio es redondo. Esto nos lleva a la globalización, que es el libre mercado, que es que tenemos que ayudarnos entre todos y demás. En realidad el problema es distinto y se necesita un cambio para hacer que no exista la pobreza ni el hambre. No es imposible, solo es poco probable, que era lo que les quiero dejar aquí. En verdad se trata de que entre todos nos ayudemos y hagamos esfuerzos conjuntos. Igual es un tema que yo le he venido echando cabeza y desde la carrera, en verdad, no saben cómo este tema me dio a mí para pensar y pensar y pensar. Entonces, nada, lo quería traer aquí a inquietas palabras, porque aquí decimos que no es importante cuestionarlo todo, ser curioso. Entonces quiero como leerlos en los comentarios a ver qué piensan de este problema, si ven así, si no ven así, que si ustedes habían pensado, porque esto es un mito realmente difundido, que la pobreza se acaba cuando la mitad de la población se vaya, ¿saben? Y bueno, esto fue todo por hoy.
me gustó cómo hacer este tipo de video. Espero que les guste a ustedes también. Espero su retroalimentación porque ¿qué sería yo sin ustedes? Espero que les estén gustando estos nuevos videitos de sociología que les estoy haciendo, porque en verdad me he esforzado mucho porque quiero que... Y saben, creo yo que eso es lo más importante. La sociología tiene que ser una herramienta de combate, tiene que ser una herramienta de lucha, tiene que hacer que la gente se cuestione su mundo. Y ya, no me queda más que decirles que no se les olvide ser curiosos, revoltosos y por supuesto siempre cuestionarlo todo. Nos vemos en un próximo video, yo los leo en los comentarios. Que perdonen esta gripa terrible en verdad y muchos besos.